estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la cuarta parte de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, y estamos en la filmina número 40, dentro de la división que hicimos para darle el mayor grado de entendimiento a cada una de las iglesias y a lo que el Señor les escribe. Estamos en el quinto aspecto, que es una advertencia que el Señor hace a la iglesia y que de hecho se la hace a 5 de las 7 iglesias. Y aquí en el caso de Éfeso es bastante claro, por lo que vamos a repasar en esta filmina 40 de qué se trata esa advertencia. Esta parte del estudio se compone de 4 filminas, esta es la primera, y es importante recordar porque se repite a lo largo de todas las 7 cartas. La frase que el Señor usa, casi finalizando la carta misma, cuando le dice a todas las 7 iglesias, y a cada una en particular y por extensión, a toda su iglesia, en todo tiempo y lugar: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora estamos en el versículo 5 del segundo capítulo. En la segunda parte de este versículo podemos leer, una vez que el Señor le ha hecho una advertencia a la iglesia de Éfeso, le dice que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. En el estudio anterior estuvimos viendo cómo el Señor acusa a la iglesia de Éfeso de que ha perdido su primer amor y la manda a arrepentirse de esa condición y volver a aquella condición que le alababa en el versículo 2, de las grandes cosas que la iglesia hacía, pero que ya al perder ese primer amor, ese entusiasmo, ese gozo, esa alegría por su Señor, aquellas cosas ya no lo hacía. Una vez que el Señor ha señalado la censura divina, se advierte a los efesios que habrá juicio sobre ellos si no se arrepienten y vuelven al camino correcto. Creo que es bastante obvio para un creyente sincero darse cuenta que esta advertencia sigue vigente desde aquel momento y hasta hoy y hasta el momento en que el Señor regrese, que el siervo de Dios debe mantenerse intachable delante de su Señor, o por lo menos atender sus advertencias cuando así se las haga, para que proceda con el arrepentimiento oportuno y se vuelva al camino correcto. El condicionante de esta realidad es la fórmula si no, que leímos en el versículo, si no vendré pronto a ti. Es decir, si no hay contrición, es decir, arrepentimiento, pues necesariamente habrá castigo. Y esto, repito, es algo que sigue vigente, que cada creyente verdadero debe tenerlo presente en su vida. Luego dice el Señor: vendré pronto a ti. Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué tan pronto vendría el Señor cuando se trata de ejecutar algún tipo de castigo sobre un siervo suyo? Bueno, esto por supuesto no se puede estimar, ya que es decisión divina y queda totalmente bajo la potestad de Dios en su voluntad y en sus propósitos. Aunque escrituralmente esta manifestación del Señor para proceder a castigar a un siervo suyo suele ser tan pronto como la gravedad de la falta así lo requiera. Estos ejemplos los podemos ver en Génesis 3, del 1 al 19, la caída del hombre; en 18 al 20 al 21, los juicios sobre Sodoma; y 19 del 1 al 29, que es propiamente la destrucción de estas ciudades. Continuamos con la filmina 41. La filmina segunda de las 4 que componen esta parte del versículo 5, en el cual el Señor, después de haberle hecho la advertencia y llamando al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso, le dice que en caso de que no lo haga, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. La necesidad de arrepentimiento para un siervo que ha hecho algo indebido delante de su Dios es clara y evidente en las palabras del Señor aquí. En el caso de la iglesia de Éfeso, el castigo es: quitaré tu candelero de su lugar. Ya hemos repasado esta parte, sabemos lo que significa el candelero y sabemos que para el Señor estos candeleros representan en las cartas de manera puntual a cada una de las iglesias. Y recordamos que por el hecho de que sean 7 candeleros, siendo 7 un número que usualmente se ve como un número completo, un número absoluto, estamos hablando de toda la iglesia del Señor en todo momento y lugar. Por tanto, si el Señor le dice: quitaré tu candelero de su lugar, le está diciendo a Éfeso que eventualmente él podría deshacer, si la iglesia no se arrepiente, deshacer el núcleo de creyentes que conforman la iglesia en ese lugar. Esto debemos dejarlo claro. La advertencia que el Señor hace de emitir algún juicio sobre el lugar, si la iglesia no se arrepiente de su condición actual, es quitar el candelero. Ya que el candelero representa a la iglesia, significa que la iglesia, el núcleo que la conforma, desaparece de Éfeso. Desaparece el núcleo de la iglesia, no necesariamente los creyentes. Por lo tanto, no debe
entenderse que el Señor estuviese hablando aquí de que los creyentes perderían su salvación. Esto nunca es lo que se está diciendo, nunca es lo que se debe interpretar, sino simple y sencillamente lo obvio, lo natural. Lo que se desprende de la advertencia es que al desaparecer el núcleo de la iglesia, pues simple y sencillamente los creyentes serían dispersados a otros lugares. Esto no debería ser difícil de comprenderlo, ya que el Señor, sabemos, es dueño de los candeleros en todo tiempo y lugar, y eso lo sabemos porque al principio, en el capítulo 1, vimos que Él se pasea en medio de los candeleros en señal de autoridad y de propiedad de lo que representan los candeleros, en este caso, las iglesias y la iglesia como un todo. Continuamos con la Filmina 42, y estamos en la parte en la cual el Señor ha hecho una advertencia firme a la iglesia de Éfeso. Y la necesidad que tiene de que la iglesia se arrepienta de aquella condición en la cual había caído, salvo que de no hacerlo, pues el Señor se vería precisado como castigo para ellos de eliminar la ubicación de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Es claro que efectuado el arrepentimiento, es decir, si la iglesia se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor, el castigo que el Señor les está indicando aquí quedaría totalmente sin efecto. Y esto, por supuesto, es referido a ese punto en particular, es decir, el pecado que le ha señalado, el cual era, has dejado tu primer amor. Y como han abandonado su primer amor, todas las cosas buenas que el Señor les señaló y les alabó, no las estaban haciendo. Y entonces el Señor los manda, ok, arrepiéntanse de esa situación en la que están ahora, vuelvan a la condición en la que estaban antes, y de producirse tal transformación, tal acto de arrepentimiento, por supuesto, el castigo queda sin efecto. Una pregunta, ¿cómo debe ser vista la advertencia aplicada a nivel puntual del siervo? Esto recordando que la palabra de Dios tiene enseñanza para cada uno de los creyentes desde siempre y para siempre, mientras el hombre está en este mundo. Por lo tanto, para mí, para cada uno de nosotros, esta advertencia se aplica de forma puntual en cada uno de los que creemos y confesamos al Señor Jesucristo como Salvador. Por supuesto que de nuevo esto queda bajo la potestad divina, es decir, hacer un señalamiento en este sentido es sumamente arriesgado, aunque el Señor es claro en Hebreos 12:6 cuando dice que Él al que ama disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Esto es una realidad, es una verdad que no podemos ni negar ni descuidar, porque está ahí y se cumplirá eventualmente si alguno de los siervos del Señor, habiendo desobedecido o caído en algo que transgrede la ley de Dios, pues obviamente queda sujeto al castigo. Ahora, en este sentido de cómo se aplica de manera puntual, es muy aventurado tratar de señalar castigos tan puntuales para un creyente que esté descarriado y que no se arrepiente de su pecado, ya que eso no le corresponde a cada uno de nosotros o a consiervos hacer este tipo de señalamientos. Me refiero a qué castigo debe recibir alguien que ha violentado la ley de Dios, porque esto es potestad exclusiva del Dios Todopoderoso. No obstante, y como ejemplo escritural, debemos entender que cuando los hechos del pecado cometido son extremadamente graves, muy graves o extremadamente graves, el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira podría volver a darse de nuevo. Esto lo podemos ver en Hechos 5 del 1 al 11 y también podemos ver una referencia en 1 Corintios 5:5, que les recomiendo que lo busquen para que sepan qué fue lo que hicieron Ananías y Zafira, que los llevó a una situación extrema en la cual ambos murieron por tratar de mentir al Santo Espíritu de Dios. Repito, en hechos de extrema gravedad podrían darse este tipo de situaciones, pero insisto, esto es totalmente exclusivo de la voluntad y de la potestad divina. Continuamos ahora con la Filmina 43, esta es la cuarta de las 4 que componen esta parte de la advertencia, y volvemos a insistir en la necesidad de recordar las palabras del Señor: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en la última parte del versículo 5, cuando el Señor dice, si no te hubieras arrepentido, el Señor deja claro que la única forma de evitar el castigo que Dios daría a aquel siervo que, habiendo caído o habiendo transgredido la ley de Dios, insiste en permanecer en ese estado de pecado y no arrepentirse, pues obviamente es que Dios le va a castigar. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar ese castigo? Es sencillo, el Señor mismo lo ha dicho: si no te hubieras arrepentido. Bueno, pues la forma de evitar el castigo divino y volver a una situación agradable y de paz para con el Señor es confesar el pecado y proceder al arrepentimiento. Y, por supuesto, cada uno de nosotros entiende que esta confesión debe ser una confesión que sale de lo más profundo del ser, y que ese arrepentimiento es completamente íntegro a todo nuestro corazón y a todos nuestros sentimientos, de manera tal que no quede ni un ápice de duda, ni siquiera en nosotros mismos, de que al confesar y arrepentirnos lo estamos haciendo de todo corazón. Esto porque, si no fuese así, Dios se daría cuenta, y obviamente tal confesión y tal arrepentimiento no servirían de nada, y el castigo siempre quedaría a las puertas.
Hay un pasaje en el Salmo 32, del 3 al 5, en el cual el salmista hace una referencia a lo que significa para un verdadero hijo de Dios el permanecer en una situación en la cual ha afrentado a su Dios y no ha procedido con el arrepentimiento necesario. Dice el salmista: mientras callé, se refiere a su pecado, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esto probablemente se refería al cargo de conciencia que tenía el salmista. Continúa y dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano, es decir, la vida tranquila y de paz que tenía, el verdor, se volvió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. En este momento el salmista ha procedido a confesar su pecado y arrepentirse. Mi pecado te declaré, y dice, y no encubrí mi iniquidad, es decir, no oculté mi pecado, sino que lo confesé. Y continúa el salmista y dice: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fiel como es el Señor, una vez que su siervo que ha caído confiesa su pecado y pide perdón, el Señor ciertamente le perdonará de ese pecado. Tal y como lo dice 1 de Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Vean cómo de una forma poética, muy bonita por cierto, y totalmente cierta, el salmista confiesa el pecado. Dice que el pecado convierte la vida del siervo en sequedades. ¿Qué son esas sequedades? Obviamente es una figura que lo que está indicando es que la condición de la persona internamente, físicamente, mentalmente, lo va a llenar de angustia, de culpa, de miedo, de una conciencia desbocada que le está gritando que aquello que hizo está mal, que su Dios está a disgusto y que debe proceder a confesar ese pecado y arrepentirse. Y vean que el salmista lo está diciendo de manera muy clara cómo queda la persona cuando todavía no ha confesado su pecado y cómo llega a estar luego de que lo ha hecho y ha sido perdonado por su Señor. Luego del acto de arrepentimiento y el perdón que el Señor le da, aquella sequedad que estaba viviendo cuando su pecado todavía no había sido confeso, una vez que lo hace, regresa su verdor, que es el equivalente a decir, regresa a un estado de paz y de tranquilidad para con su Dios. Las dos filminas que siguen son unas fotografías. Una es una fotografía que me encontré, la otra es una apreciación artística de lo que pudo, en la fotografía de la izquierda se ven las ruinas hoy en día de lo que queda de la ciudad de Éfeso, y a la derecha se ve una representación artística de alguien que se imaginó o que hizo el decorado necesario para mostrar cómo pudo verse la ciudad de Éfeso en sus días de gloria. Aun cuanto esto es producto obviamente de alguien que lo dibujó o lo creó, uno podría pensar que hay cierta verdad en cuanto a que probablemente así se veía la ciudad de Éfeso. Y algo curioso que me llamó la atención es el hecho de pensar de que en la parte de la izquierda, donde está la fotografía de las ruinas de la ciudad de Éfeso, por esa calle debió haber caminado el apóstol Pablo, y por esa calle debió haber caminado el apóstol Juan, que estuvieron en Éfeso durante varios años. Al final pueden ver aquel edificio que se ve en el fondo, al final de la calle, que se ve un poco en la representación artística de la derecha. Y eso lo podemos ver en la filmina siguiente, donde podemos apreciar esa estructura que les dije que se veía al final de la calle. Aquí a la izquierda está la fotografía de ese edificio, tal y como está hoy, las ruinas, cómo están, cómo quedan. Y a la derecha una representación de cómo debió verse en sus mejores días, allá en los días de Pablo y de Juan. Como ven, debió ser un edificio bastante bonito. Pareciera ser un edificio administrativo porque no se ve la figura de ningún dios pagano ahí que lo esté representando, por lo que se ven nada más estatuas. Probablemente era un edificio que pertenecía a la administración romana de esos tiempos. Pero como pueden verse, son lo que queda a la izquierda y cómo debió verse cuando estaba en su mejor momento. Pasamos ahora a la filmina 46. Estas son 3, con lo cual estaríamos terminando la parte del estudio de esta cuarta parte, y entramos al componente de las recompensas. Es decir, recuerden que en cada una de las iglesias el Señor promete recompensar la fidelidad o el cambio en cuando la situación ha estado mal de la iglesia, una iglesia arrepentida, y el Señor le promete una serie de recompensas. Bueno, en este caso a la iglesia de Éfeso también se le recompensa. Recuerda que estas recompensas están condicionadas al hecho que leímos y que aprendimos en el versículo anterior. En las filminas anteriores se le decía arrepiéntete y vuelve a retomar la condición de donde has caído, y a cambio de eso el Señor le dice: si te arrepintieres, estas recompensas te serán dadas.
insistir un poco en esta parte que es una amonestación que el Señor le hace a las iglesias cuando les dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es extremadamente relevante porque, repito, no solo se la hace a las 7 iglesias, sino que llega hasta hoy estas palabras del Señor para que cada uno de nosotros sea fiel, cumplidor de escuchar lo que el Santo Espíritu dice. ¿Y dónde está lo que el Santo Espíritu dice? Pues obviamente está en su palabra. Entonces, antes de entrar directamente a mencionar las recompensas que el Señor da a su iglesia fiel, y aquí de manera puntual entendemos que es al siervo que fielmente, perteneciendo a la iglesia del Señor, cumple con lo que el Señor espera de él y manda a todos sus siervos, eso es lo que va a recibir cada uno de nosotros por mantenernos en estado de fidelidad y obviamente cuando estemos en la presencia del Señor. Entendemos que esta amonestación que el Señor hace, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es un mandato que se debe obedecer sí o sí. Aquí no puede jamás un creyente verdadero pensar que el Señor está sugiriendo o que el Señor está recomendando. El Señor está ordenando. Él es el Señor de la iglesia y no solo tiene el derecho, también tiene el mérito de haber sacrificado su vida para que cada uno de nosotros escuche su voz, obedezca su voz y haga lo que Él dice. No obstante, y lastimosamente algunos creyentes se toman el derecho para decidir no oír al Espíritu. Y si uno da una pequeña visión alrededor del grupo eclesial en el cual está, y esto sin entrar a juzgar a nadie, podría probablemente darse cuenta de algunos que están en ese punto en el cual deciden no escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque simple y sencillamente no estudian la palabra de Dios. Así, el Señor de la iglesia señala con esta amonestación que no todos en su iglesia quieren oír al Santo Espíritu en los mensajes importantes que Él tiene para aquellos que buscan verdaderamente el contenido de la palabra y la voluntad de Dios en lo que el Señor ha revelado a través de sus siervos. Y si nosotros hiciéramos una mirada rápida de algunos, como dije hace un rato, incluso mirando para nuestro interior, para nuestro corazón, probablemente se confirmaría esta verdad, que haya un momento en nuestra vida, ojalá que sea pasado y muy pasado, en el cual no teníamos mayor interés en buscar de las cosas del Señor ni oír al Santo Espíritu de Dios. Hoy, en este momento y en lo que estamos haciendo, estamos por lo menos volviendo a escuchar y a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias en el deseo de atesorar esto en nuestro corazón y obedecerlo. Entonces, establecida mi obligación de oír, yo debo sumarle la voluntad para hacerlo. Recuerden que a lo que Dios pide, yo debo sumar el deseo de querer hacerlo, porque no hacerlo significa rebelión y no hacerlo significa violentar el mandato de lo que el Señor me está diciendo y me está ordenando que haga. Continuamos con la Filmina 47, la penúltima de esta parte, y estamos viendo lo que es una amonestación que el Señor le hace a todas las iglesias y que de manera directa me hace a mí y le hace a todos los creyentes que existimos hoy en día, porque es completamente necesario que prestemos oídos a lo que el Santo Espíritu le está diciendo a las iglesias, no solo a estas 7 iglesias de manera particular, sino en toda la Sagrada Escritura. El Santo Espíritu tiene muchas cosas importantes que decirnos. Tenemos que por ser un mandato, su cumplimiento tiene uno de 2 resultados. Y uno es, el primero, obviamente, es obedecer, que es lo que corresponde al siervo fiel, y por lo tanto recibir la recompensa de aquel que da la orden, que es el mismo Señor Jesucristo. Y las recompensas las estaremos viendo en el próximo estudio. Lo segundo es lo que lastimosamente algunos hacen, que es no escuchar al Espíritu, por lo tanto desobedecer el mandato, y quedan sujetos a la reprensión, al castigo por parte del Señor, según ya lo vimos y lo cité en Hebreos 12:6. La decisión es totalmente mía, es totalmente suya. Queremos escuchar lo que el Espíritu dice, obedecemos al Señor y estudiamos su palabra, aprendemos, retenemos y practicamos esta enseñanza. Desobedecemos, en cuyo caso no escuchamos al Espíritu, no fortificamos nuestro ser espiritual y quedamos sujetos no solo a la reprensión del Señor, sino al ataque del maligno, que encontrará muchos lugares por donde hacernos caer. Entonces aquí podemos concluir que cumplir esta orden de obedecer o no hacerlo está totalmente ligado de manera sólida a la intensidad de ese primer amor que sentimos en aquellos primeros días, aquellos primeros meses, cuando creímos en el Señor, cuando le confesamos como nuestro Salvador, cuando supimos que pasamos de una condición de muerte a vida. Esa es la realidad, y en la medida en que ese primer amor siga fuerte, poderoso, siga en una intensidad lo suficientemente grande que nos lleve a ese estado de gozo, en esa medida obedeceremos con alegría y con gozo ese mandato del Señor,
de escuchar lo que el Espíritu dice. Si por el contrario el primer amor ha decaído y este se ha enfriado, pues obviamente la desobediencia es la que va a privar en la vida del siervo y por supuesto las consecuencias serán inevitables. Para los efesios en aquel momento el Señor les dijo que habían perdido ese primer amor, por lo tanto estaban en una condición anémica espiritual y su deseo de oír al Espíritu estaba bastante apagado, muy apagado. Y esto era evidente no solo porque el Señor les manda la carta para hacerles el señalamiento, sino porque debió ser evidente también para cada uno de ellos. Para el conjunto de la iglesia debieron saber que las cosas que hacían antes ya no las estaban haciendo porque habían perdido ese primer amor. Y la iglesia tenía que notar dónde estuvo unos años atrás y dónde estaba ahora. Recordemos que, como lo citamos en un momento atrás, 30 años antes la iglesia era una de las que más crecía en el contexto de la iglesia cristiana de los días del apóstol Pablo. Llegamos ahora sí a la Filmina 48, que es la última del estudio de esta cuarta parte de hoy. Y con esta Filmina, la tercera de las tres que componen la parte de la amonestación, estaríamos concluyendo para entrar en el próximo estudio, en el último, el quinto, con las recompensas que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que Él le dará si se arrepienten de esa condición lastimosa en la que estaban y que Él les señala como una falta que deben volver atrás, deben hacer lo que antes hacían previo a pedir perdón y Él los perdonaría. Aquí en esta parte de la amonestación hay un par de comentarios que nos ayudan a entender mejor lo que dice el Señor en esta frase. El primer comentario es de Pérez Millos, es un comentarista y un siervo español que vive en la ciudad de Vigo y que ha escrito muchísimo, incluso ha hecho un comentario de toda la Biblia, 18 tomos si mal no recuerdo, y tiene un comentario del Apocalipsis. Es un siervo que respeto mucho porque es muy acertado en esos comentarios. Dice el doctor Pérez Millos, la advertencia del Señor se hace por el Espíritu. El vicario, recuerden que el vicario es representante, el vicario de Cristo en la tierra, Juan 14, 16. El que vino para tomar de lo suyo y hacerlo saber, Juan 16, 13 y 14. No atender a la amonestación y advertencia del Señor es despreciar también al Espíritu Santo y mostrar rebeldía contra Él. Oigan la gravedad. Al pecado, continúa Pérez Millos, generalizado en la iglesia, se añadiría el de desobediencia individual a los creyentes que no presten atención a la demanda del Señor. Lo que está diciendo aquí el doctor Pérez Millos es simple y sencillamente que, aunque si bien es cierto la carta es dirigida a la iglesia como un todo, esta afecta de manera puntual a cada uno de los individuos, a cada uno de los creyentes de la iglesia, y cómo esto se aplica a nuestro contexto, también me afecta, como ya lo dije anteriormente, a mí de manera puntual y a cada uno de ustedes. El segundo comentario es de un otro siervo de Dios, se llama Simón Kistemaker. De este no tengo mucha referencia de dónde proviene, debe ser del lado de los que hablan inglés, pero hace una serie de comentarios de la palabra de Dios que siempre los he tenido como de mucho aprecio porque me parecen muy acertados. Y en este comentario del Apocalipsis acerca de esto dice el señor Kistemaker: la fórmula que todo el que tenga oído escuche salió de la boca de Jesús. Aquí una versión ampliada, lo que el Espíritu dice a las iglesias, que aparece en todas las 7 cartas. La primera parte de la frase es una expresión idiomática que se refiere a la capacidad de una persona para oír con atención y obediencia las palabras del Espíritu Santo. Jesús habla por medio del Espíritu, como resulta evidente en otros pasajes de la Escritura. Y hay unas cuantas citas en Juan 14, 26, 15, 26, 16, 13 al 14 y Hechos 2, 33. Así que, como ven, es clara la posición de Kistemaker en el sentido de que escuchar al Espíritu es escuchar al Señor Jesucristo, y escuchar al Señor Jesucristo es escuchar al Padre Celestial. Por lo tanto, si desobedecemos este mandamiento de escuchar al Espíritu, estamos simple y sencillamente desobedeciendo a Dios. Si hacemos lo que el Señor manda de escuchar al Espíritu, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y ciertamente a Él le agrada. Muy bien, aquí estaríamos terminando la cuarta parte del estudio de la iglesia de Éfeso en esta filmina, y con la ayuda del Señor estaríamos concluyendo con la quinta parte en la próxima vez que nos oigamos. Mientras tanto, los insto a mantenerse firmes y fieles al Señor, estudiando su palabra, aprendiendo de su palabra y haciendo aquello que Él nos manda. Dios los bendiga y nos estaremos oyendo en la próxima ocasión.